Este es el tridente, el doctor Arkham Mella, Angelito Sati, el mariscal de cómic, y quien habla, Guillermo Arena, Mr. Sandman. Hoy vamos a hablar de algunas cosillas de Osamu Tezuka, un manga muy interesante que según Arkham está muy bueno, nos ha traído para hablar. Así que, a ver, doctor, vamos a empezar con el manga. Ahí está. La fortaleza de papel de Osamu Tezuka. Yo en su momento ya había hablado de Adolf, de Osamu Tezuka, y de Ayako, que eran dos mangas que a mí me habían gustado mucho. Este manga lo compré más que nada por el hecho de que es autobiográfico. O sea, son historias cortas, sí, son medianamente cortas, pero son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete historias. Algunas son extremadamente cortitas, otras son mucho más largas. Pensar que esto tiene más o menos como 150 páginas por ahí. Eh, pero lo que tiene interesante es que son historias que van a contar la historia de él desde cuando es chico hasta cómo pasa por la Segunda Guerra, cómo se convierte en mangaka. Él va a contar que de chico venía de una familia, no sé si pobre, pero clase media, digámosle, y él decide, lo mandan a estudiar medicina, y él estudiaba medicina, y en ese momento él quería ser mangaka. Y en la primera historieta aparece como un enano, que él lo representa como si fuera el dios del manga, que es como un croto, que aparece, a ver si lo encuentro acá, Haciendo la tapa de la... este muñeco que aparece ahí, no Yo sé te si le doy, intento darle bola. a ver, es el muñeco que aparece ahí, que parece como un croto, de aquella del otro lado. ¿El que está de negro? No, el de negro es el muñeco que está con él. Ah, sí. Ese que todo así con los pelos. Sí, ahí se ve. Ese croto que se le aparece es como la representación que él hace como del dios del manga que le habló y le dijo que tiene que ser manga. Como Él un se tiene croto. exacto, y se le aparece como un manga, como un croto y supuestamente es una parodia que entre él y el dios del manga. Y se le aparece en todos lados, lo jode, lo caga a pedo, le dice que todo lo que hace está mal y lo va como guiando hasta que él agarra sus primeros laburos. Después yo lo voy a contar medio salteado porque cada historia no están en orden, están como que van en distintas etapas de la vida, pero están medio mezcladas. Pero va desde chico, como él llega a la universidad, empieza a estudiar medicina, se dedica al manga, cómo decide, cómo se enfrenta a su mamá y le dice me voy a dedicar al manga, cómo esa primera época donde él llega y vivían como 10 apilados en una casita ahí, que era la... Hay un capítulo que es re interesante, que es el que cuenta sobre las casas estas donde los mangakas vivían todos apilados y estaban todos en las mismas departamentitos, eran departamentitos de 2 metros por 2 metros y vivían 4 o 5 ahí adentro, por lo poco que les pagaban y cómo los explotaban. Pero lo interesante de esa historia es que la voz en off que relata la historia es el departamento, es el edificio de departamentos que va contando cómo los mangakas vivían en su estructura y cómo después va a ser demolida. Bueno, es muy creativo desde donde enfoca las cosas. Se queja del mismo, dice que es un viejo de mierda, jodido, que trata mal a todo el mundo. Hace unas parodias de sí mismo. También viene la Segunda Guerra, cómo vive Japón lo previo a la Segunda Guerra, durante la guerra, qué le toca a él, cómo hacía para esconderse, porque lo encontraron dibujando manga porque a él lo mandaron a una fábrica y tenía que producir en la fábrica, porque él no era militar. Porque cuando lo quisieron entrenar durante el final de la secundaria, lo entrenan el ejército en las escuelas y él era un inútil que no servía para nada. Entonces ¿Final de la secundaria? Sí, entonces lo terminan mandando a las fábricas. Entonces él en la fábrica se fugaba, se iba a cagar y se ponía a dibujar manga en las calderas, hasta que lo engancharon. Y lo mandaron a la torreta y el único que frente a los bombardeos no se podía ir era el de la torreta. Entonces bombardeaba y él se quería rajar de la torreta y abajo tenía uno que lo apuntaba y le decía que él no podía bajar. Entonces se le cae la torreta. Bueno, por momentos son gags que te matás de risa, pero el tipo te está contando la crueldad de la vida de él. Cómo lo fajaron a palo durante toda la secundaria cuando vino la militarización, cómo lo fajaron en el ejército, cómo lo van fajando a lo largo de toda su vida y después cómo él construye
los estudios de animación, cómo llega a ser animador, porque él tenía el delirio con Hollywood y hacer animación. Eso también está bueno. Pero en el fondo la idea principal de él es hacer una historia para contar que la guerra la dirigen no sabemos quién y contar cómo fue el Japón de esa época, cómo se pasó hambre, miseria, cómo se salió de la guerra, cómo le fue a Japón después de la guerra. Y la verdad que está muy interesante. A mí me gustó mucho, me pareció muy interesante. Hay una historieta inconclusa que fue seleccionado un pedazo y se pone al final. Tiene partes humorísticas muy lindas y partes altamente crueles, donde hacen de todo lo que una guerra se te puede imaginar. Se cae el puente y hay que cruzar el charquito por arriba, todos los cadáveres apilados. Tiene todas escenas así muy, muy bélicas, muy interesantes, muy crueles. Pero bueno, la verdad que es un manga que lo recomiendo mucho porque no solo te cuenta un poco la historia de él mismo, sino que te cuenta la guerra en Japón, la Segunda Guerra. La verdad que Y en está muy definitiva, bueno. Recomendable. Es muy recomendable, sí. o sea, si uno lo ve por ahí, puede gastar los morlacos en eso. Sí, no es cara la edición esa, es una edición de Planeta de Agostini, tapadura, buen papel, blanco y negro, como todo Sería manga. Planeta Cómic ahora. Sí, Planeta Comic, perdón, es Planeta Comic, no Planeta Agostini. Tapadura, muy linda edición, buen papel. Sí, es Y raro ver tapa sí, dura acá. lo que me llamó la atención es leer un manga de tapa dura de manera inversa. Sí, eso Se te complica la vida Está totalmente. La cocido verdad que también, no es Binder, está cocido. sí, no, es muy buena. Está cocido. Pero leer un manga de tapa dura en zona inversa, a mí me complicó la vida Porque se porque te caen. se me cae para todos los costados, se me cierran las páginas. Nosotros estamos acostumbrados al manga de tapa blanda que vuelvo a abrir, lo sostenía así y se Sí, queda. acá de verdad, a mí también se me está complicando. Se complica un poco. Pero bueno, la verdad que la fortaleza de papel, al que lo pueda conseguir, yo ahí revolviendo una vez que no me acuerdo que compré, lo mandé a pedir por Mercado Libre. Pues. Y la verdad que muy, muy bueno. Hasta ahora las 3 cosas que he leído de Tetsuka me gustaron muchísimo. Es la parte adulto. Bueno, acá hay algo interesante que es que él cuenta que empieza dibujando cosas para chicos y él se vuelve famoso y gana toda la guita haciendo cosas para chicos. Él era el fenómeno del manga de niños. O sea, todo el mundo quería el manga para chicos y todas las empresas les pagaban y laburaba todo el día en eso. Mirá, Hasta que él en algún momento se animó, ya cuando tenía su estructura, ya había lanzado la parte de Tenía la animación y cachada. todo eso, ahí se animó a hacer cosas como esta, cosas como Adolf, Ayako, que son de tinte adulto. Que en su momento el tipo se arriesgó y para mí le salió mucho mejor que lo que hacía para chicos, porque bueno, está bien. La No, verdad, lo de chicos lo de derecho bien porque vendió. lo de chicos lo hizo muy bien porque era un fenómeno que vendía sin parar. O sea, todo el mundo lo buscaba a él porque era el sensei, como le decían acá, del manga para pibes. Sí, Astro Boy. Bueno, Astro Boy fue Astro como su Boy nos haya cumbre. gustado, ¿no? Es como que Sí, le debemos bastante. sí. Pero bueno, después estoy en una época de él de adulto que intercalaba cosas, obviamente. Te hacía un 2 tomos de Astro Boy, te vendían 800 millones de morlacos y con esa plata que le sobraba Hacía algo se largaba a hacer estas cosas que que no te importa compraba que la bien venda o no, la hacía. Así todo la vendía porque son obras que se por él. siguen publicando a lo largo del tiempo. Esta obra se ubica entre 1970 y 1976, así que imagínense de cuándo La estamos primera hablando. edición. ya es un La clásico. primera edición. Ujú. Así que el que lo pueda conseguir, Osamu Tezuka, La fortaleza La del fortaleza papel. del papel. En cada historieta él mismo se parodia su propio nombre, Tezuka, Sosumu, Osumu, se va llamando así, es muy gracioso también eso. Se reconoce que no tuvo un buen nombre artístico. Exactamente, como que su nombre mucho no le gustaba, porque era Pegó. Tetsuko, después se pone Osuma, se lo va girando. No sé si estaba muy convencido de su nombre, pero bueno, creo que es parte de la parodia, usa muchas cosas de parodia que están buenas como para burlarse un poco de sí mismo, y eso está bueno, es interesante. Bueno, Angelito, ¿qué cosas lindas veo que tenés ahí? Buenísimo lo que tenés ahí. No, yo ahora como estamos subiendo videos de cada cosa que le digamos, no sabíamos bien cuándo íbamos a arrancar, así que tenemos bastante material que estamos subiendo en Instagram, sobre todo, y algo en Facebook de lo que vamos leyendo. Algo de lo que no alcancé a hablar o no alcancé a armar para esos videos es 3 cómics de puta madre nacionales que leí en el último mes,
que bueno, es el síndrome guastavino de Carlos Trillo y Luca Varela, Un clásico ya. un clásico que todos van a decir, boludón, recién ahora lo lees. Sí, bueno, recién ahora lo lees. Hay mucho material bueno para leer y este lo tenía en fila, lo quería leer en su momento, no sé, viste, cuando uno guarda el vino añejado y lo quiere tomar en un momento especial, bueno, más o menos eso. Y lo terminé leyendo recién ahora y la verdad que digo, sí, lo tendría que haber leído mucho antes, porque es un cómic, una historieta nacional que es única, la verdad. Carlos Trillo y Luca Varela acá actúan como uno, la verdad. El guión de Trillo y el dibujo de Varela van de la mano. Yo no sé bien el guión cómo lo armaba Trillo, si hacía alguna especie de bocetado o qué indicaciones de diagramado le hacía o qué idea le daba a Varela, porque si Varela le interpretó todo de esta manera, la narración gráfica es espectacular, parece una historieta integral. ¿Qué pasa? Y el tema que toca, la verdad, no es un tema fácil para escribir, no es un tema fácil para transmitir, encima manejado con humor negro, sobre un hijo de uno de los torturadores de la época de la dictadura, su madre que sigue viva, y bueno, una mujer que fue parte de la vida del padre y una muñeca con la que está obsesionado el personaje de este historieta llamado Guastavino de una manera bastante perversa. Todo manejado con humor negro de una manera que, bueno, esta historieta fue escrita en qué, hace unos 15 años. Sí, yo la leí cuando salió la feria originalmente. Por eso, tengo unos 15 años. Esperaba cada número, en esa época que salió, esta historieta me tenía así, esperaba ir a buscar a Fierro para seguir leyendo Guastavino. Si hará más o menos 15 años. No tengo miedo de que alguien se anime a escribir algo como esto hoy en día. Sí, realmente. Es imprescindible saber que habla sobre una enfermedad mental del personaje, que es la psicosis, y está muy bien hecha. Realmente es una de las mejores, como decía Frito, manejada a través del humor negro, la violencia y un montón de otras cosas, pero en el fondo es un enfermo mental que tiene una patología de base y eso es lo que termina complicando. Obviamente que es como una excusa porque está toda la dictadura de fondo, el padre milico asesino, bueno, todo el lío. Y yo cuando la leí no podía parar de leerla, la leí. Yo tengo la edición de Receiver Books, que es más grande, que es hermosa, realmente si la pueden conseguir, es hermosa y vale la pena. Te lo lees de punta a punta y es un desquicio, pero yo coincido con él que si hoy alguien podría escribir algo así, no sé, porque es un desquicio, pero sí, está escrita con humor recontra negro, pero sí. un negro pero alquitrán. Exacto, Que, muy áspero. Pero yo creo que bueno, él la debe saber disfrutar mejor por su profesión. Lo que trata de la psiquis de este personaje Guastavino, que llega hasta el punto de negar el pasado, no solo negar el pasado, no estoy hablando del tema de la dictadura, sino estoy hablando de su pasado, de cómo se ve a él mismo en el pasado. Bueno, lo tienen que leer para saberme entender. Niega todo de tal manera que se va dando cuenta, porque le va haciendo entender la gente con la que se va cruzando en el camino, que formó parte del pasado, y dicen, no, boludo, las cosas fueron así. Pero bueno, es impresionante. Al boludo como yo, que todavía no la leyó después de 40 y pico años, léala ya. Es imprescindible, de los que no pueden faltar en un biblioteca. Exactamente. Así que muchas gracias a todos los que me la recomendaron. Llegó su momento que la encontré, la compré y la leí. Y bueno, como me quedó la vara muy alta, después me fui a mi guionista El preferido, mortero está genial. de lo que tenía ahí sin leer todavía también, que tenía el señor Diego Greenbaum, el Mortero Zabaleta y El Asco, ¿sí? Esta no la leí, el Asco, no la tengo, tendremos que comprar. Son dos historietas muy distintas de Greenbaum, o sea, muy distintas en el sentido del tópico del que hablan, porque la escritura de él es, no sé si es fácil de distinguirla, pero sí por la calidad. Me sorprendió muchísimo esta edición es hermosa, la de Norma, tapa dura, un tamaño enorme, y que hoy en día encima se encuentra por 2 mangos. Dos mangos. Dos mangos son 2 mangos, distintos lugares. Está descatalogada. Sí. Y El Asco también, los dos. Es una historieta que en esta edición hoy, no sé, costaría 20 y pico mil pesos y nada que ver, cuesta 10 veces menos Sí. cuando la encuentran. Y lo único que no me gusta de esta tapa, que nunca me llamó mucho la atención, es el primer plano que tienen los personajes acá, Mortero Zabaleta y el compañero,
Y Los edificios están geniales. los edificios eran geniales, pero justamente este primer plano, a un dibujo que la línea queda más gruesa acá, de lo que no tiene mucha relación, me hizo no prestar atención al dibujo que tiene esta historieta dentro también de la edificación, porque está ambientada todo en un... Ginebra la mundo- Dakota, una de las sí. mejores cosas que vi de. Está ambientada en un mundo, como se dice, steampunk. Sí, es un, Es una especie de steampunk porteño. una cosa así. En una trama realmente una trama en el sentido que hay una red de personajes medio relacionados con el espionaje, con el control de la sociedad, que bueno, son algunos del mortero Zabaleta, que van, de alguna manera se va prestidigitando quién va a ser el próximo en ser eliminado del sistema por alguna razón que sale, bueno, por este mismo sistema del que habla bastante y se va haciendo cada vez más foco de la historieta a medida que se va avanzando en la lectura. Me pareció una idea muy original, me hizo acordar un poco una película que De vi Tom Cruise. de Tom Cruise de hace no sé cuántos años, no sé cuál es más viejo. Que habían no tres importa. gemelos que decían quién debía morir Claro. porque iba a infringir la ley a Minority futuro. Report. Bueno, es un poco Basada en un libro de Philip Dick, un cuento de Philip Dick de hace 40 años atrás. Y acá hay una personaje que bueno, tiene un poder psíquico de a través de los números, a través de las estadísticas, poder prever algo. Y bueno, está muy bien pensada a través de un argumento de espionaje, de acción, y muy recomendable. Y después el ASCO, nada que ver. Una patada de Un realidad. thriller. En realidad este es el que leí inmediatamente después del síndrome de Guastavino, lo puede leer con los muchachos sobre cuestiones de thriller psicológico, que como dice Juan, una patada de realidad, pero es una realidad bastante particular porque se trata de un muchacho relativamente joven que está estirando los estudios porque en realidad no sabe qué hacer de su vida y ya te lo muestra de entrada, que es medio raro. Y tiene una malformación, por decirlo de una manera, por un accidente que tuvo quedó rengo, pero que es más traumado que rengo, creo yo, y está enamorado de una muchacha ciega que vive enfrente. Y la relación que tiene con esa mujer hasta que no se conocen es como muy lírica, y cuando se conocen es como que el tipo no la puede creer, pero empieza a descubrir otras cosas que tiene que aceptar de su personalidad, que son el fondo de esta historieta, que la verdad le da capa de profundidad a lo que es la psique de distintas personas que uno capaz que no se pueden imaginar hasta que lee algo como esto. Es muy interesante. Acá la dibuja Dante, también Dante Ginebra. Sí, Pero el bueno, dibujo tenemos totalmente la distinto, Dante ¿viste? Ginebra, El sí, dibujo sí, es distinto. El dibujo es distinto, sí. Esta historieta es una de las primeras que animamos. Es una de las primeras, sí. Sí. Vieja. Y vamos a ir con la Esta nacional. tengo ganas, tengo que conseguir Sí, lo tenés que ver. a la biblioteca. Suscríbanse al canal. Chau, chau.